Quiero agradecer la participación del doctor Eric Gómez Tagle López, aquí para que pida un fuerte aplauso, gracias doctor, cuya aportación académica y reflexión jurídica, estoy segura doctor que van a enriquecer enormemente esta semana, van a enriquecer que es un espacio de diálogo y un espacio de análisis tan necesario para el fortalecimiento del derecho en Guerrero. Sea usted bienvenido, doctor. Muchas gracias. Hablemos del artículo 1 constitucional, del artículo 4 constitucional y del artículo 133 que nos habla de la obligatoriedad de los tratados, muchos de ellos en materia de derechos humanos. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o la Agenda 2030 de Naciones Unidas son algunos de los parámetros que debemos tener presente al momento de interpretar sabiamente nuestra Carta Magna. Se dice que el derecho no se interpreta, sino que se aplica, pero también desde la lingüística sabemos que cada vocablo se presta a múltiples interpretaciones, el sentido deóntico y el sentido ideológico de cada vocablo. La gramática, la fonética, la sintaxis, cada vocablo se presta a múltiples interpretaciones. Y hoy lo que queremos es una interpretación de nuestra Constitución lo más amplia posible para beneficiar a quienes históricamente han sido grupos vulnerados. Por eso ya no decimos hoy grupos vulnerables, sino grupos históricamente vulnerados, que es diferente. Por eso ya no decimos niñez de la calle, sino niñas y niños en situación o en condición de calle o de abandono social, porque la calle no los parió. Y por eso la antropología, el trabajo social, la filosofía o la sociología nos aportan tantas cosas. Y si vamos analizando cada cosa desde la técnica legislativa que les decía, implica un fortalecimiento de nuestro derecho parlamentario. Convertir en ese sentido a Guerrero en un ejemplo para todo el país en cuanto a la técnica legislativa, el perfeccionamiento de su marco normativo y de aquí todo lo que son políticas públicas. Eso implica la incorporación de las ciencias administrativas que acompañen permanentemente a las políticas legislativas. Si hablamos en particular del derecho a la ciencia en México, está previsto en nuestro marco constitucional y de aquí en las leyes secundarias. En el centro colocamos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y acompañando esto el Plan Nacional de Desarrollo. Obviamente esto mismo se replica en las entidades federativas con una Constitución Política estatal y un Plan Estatal de Desarrollo. Y luego de aquí se desprenden los planes municipales de desarrollo. Ello implica que no se permite la improvisación, que no se debe permitir el uso político, faccioso, electoral o sectorial de ninguna decisión importante. Para eso hay una Constitución Política y un Plan Nacional de Desarrollo. Y en el tema que hoy nos ocupa, hay una Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que se acompaña de un programa sectorial de educación y un programa sectorial de ciencia. Tenemos no solamente a la primera mujer presidenta de la historia de nuestro país, sino también tenemos a una doctora y una científica. Y si impulsamos ese perfil en múltiples campos del quehacer gubernamental, estoy seguro que podremos tomar mejores decisiones. Ahora, no estamos hablando solo de políticas de gobierno, hablamos de políticas públicas con participación ciudadana y más aún, hablamos de políticas de Estado con una visión transeccional. ¿Cómo se logra esa planificación a largo plazo? Con estudios de prospectiva, con estadística, con análisis social. Se hace retrospectiva, análisis del presente y posteriormente prospectiva y teoría de los escenarios.
no se improvisa nada. Podemos hacer estudios demográficos anticipándonos décadas. Eso lo hace la Sociedad Mexicana de Demografía o el INEGI. Entonces, ¿qué implica? El problema está cuando en algunas partes del país no se escucha a las y los expertos. ¿Qué buscamos? Que los científicos alcen la voz y acompañen el trabajo permanente que hacen nuestros representantes populares. Lo mismo en la instancia legislativa que en la instancia del Poder Ejecutivo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3, nos habla sobre el derecho a la educación, pero no solamente implica eso, tiene una serie de requisitos muy interesantes. Por ejemplo, dice que va a incluir una perspectiva de género, una orientación integral, pero además conocimiento de las ciencias y las humanidades. En humanidades incluimos pedagogía y filosofía. ¿Se acuerdan cómo durante mucho tiempo parecía que se daba únicamente presupuesto a lo que llamaban las ciencias duras? A la física, a la química, a la biología. A las ciencias sociales le asignaban menos presupuesto y a las humanidades ni siquiera se les nombraba. Hoy ha ido cambiando eso a través de una Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación. Y si esa misma Secretaría se fortalece en cada entidad de la República Mexicana, tendremos un mejor desempeño de todas las autoridades. Porque no se trata únicamente de exigir a quienes nos representan mejores resultados, sino darles también las herramientas. ¿Y qué mejor herramienta que las académicas y los académicos de universidades públicas y privadas? Hay centros de investigación. Un ejemplo que les puse fue lo de la vacuna, pero permanentemente se están haciendo esfuerzos en cada país por rescatarlo mejor. Y si al mismo tiempo desde la docencia no solamente replicamos conocimientos ya establecidos, sino que somos generadores de conocimiento nuevo, creo que México puede ser todavía mayor de lo que ya ha logrado para convertirse en una gran potencia mundial. Por favor, la que sigue. El mismo artículo 3 constitucional, en su fracción 5, nos dice que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. La ciencia no es para unos privilegiados. La ciencia no es algo únicamente que se da en las universidades. ¿Qué debemos hacer? Acompañar el trabajo, el quehacer cotidiano de los campesinos, entender el porqué de las luchas sindicales, entender el porqué de la protesta social y no criminalizarla. Ello implica un trabajo permanente de campo, un trabajo permanente en la calle, porque finalmente todas y todos buscamos lo mismo: un mejor país, una mejor sociedad, más igualitaria, más justa, más incluyente y sobre todo con esta cuestión de que nunca más se discrimina a nadie por ningún motivo. 3 obligaciones para el Estado: garantía de acceso, libertad de investigación y recursos suficientes. Es complicado cuando los rectores de las universidades dicen hace falta más presupuesto. No solamente para desarrollar ciencia de vanguardia, incluso para financiar la educación cotidiana que se tiene que dar en las aulas. Pero los universitarios no son un grupo aislado de la sociedad. Tenemos que hacer un acompañamiento permanente con los sectores históricamente más desposeídos, más vulnerados. Ahí es donde se tiene que plasmar eso. Cuando hablamos de dignidad, es el eje rector de los derechos humanos. Cuando hablamos de dignidad, es el eje rector de nuestra Constitución. Y cuando hablamos de dignidad, es un concepto fundamental desde la filosofía. Por eso incluso, cuando en algunos debates dicen equidad, igualdad o paridad de género, los 3, porque tienen explicaciones y contextos distintos. Los 3, equidad, igualdad y paridad de género. Cuando de pronto dicen
Derechos de las personas con discapacidad, por supuesto. Pero ustedes piensen un momento todo lo que ha avanzado nuestra sociedad para poder definir de esta manera mucho más adecuada para la protección de este sector poblacional. Durante algún tiempo se les dijo discapacitados, minusválidos, personas con necesidades o capacidades especiales, y esto se ha ido reformulando. Eso implica trabajo permanente, mano a mano, con los sectores que buscamos empoderar. ¿Cuál es el fin de la ciencia? La verdad, sí, pero principalmente la solución de problemas teóricos y prácticos. Es el fin de la ciencia, no la acumulación de currículos impresionantes por algún investigador. Se trata de resolver problemas diarios. Contenido normativo del derecho a la ciencia, derecho al goce, derecho a participar y derecho a la información. Pensemos que cada cosa que se haga en un aula, cada cosa que se produzca en un centro de investigación, cada innovación tecnológica sea en beneficio de la mayor cantidad de población posible. Ese es el reto. Que cada decisión que se tome en materia parlamentaria no solamente se consulte a quienes forman parte de las comisiones, que se tome en cuenta la voz de los expertos. Eso me parece fundamental. Ya existe derecho parlamentario, pero muchas veces falta diseños normativos y técnica legislativa. Lo podemos fortalecer. Una sola coma cambia el sentido de una oración. Imagínense que alguien, cuando se redactó una frase de las más célebres de nuestra historia, se hubiera equivocado y coloca una coma donde no iba. La frase célebre dice: democracia, coma, no reelección. Imagínense que alguien nunca aprendió español y cuando transcribe esta frase dice: democracia no, coma, reelección. Cambia el sentido de la historia por una coma. Porque quizás alguien no aprendió español. Ni siquiera estamos hablando de lingüística avanzada. Son normas gramaticales básicas. Ella implica que necesariamente todas y todos tenemos que aprender a hablar con propiedad. Cuando hablamos, por ejemplo, de la población afrodescendiente y afroamericana, cuando hablamos de la población indígena y cómo, dependiendo del vocablo que utilicemos, empoderamos o desempoderamos. De ahí justamente las trampas del lenguaje y la importancia de una ciencia adecuada. Por favor. Pilares del derecho a la ciencia: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Esta ciencia de la cual estamos hablando, consagrada en el artículo 3 constitucional y enmarcada por el artículo 133 constitucional, que nos habla de la obligatoriedad de los tratados en materia de derechos humanos, es justamente lo que hoy nos da fundamento. Y a mí me parece extraordinario que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Guerrero haya tenido a bien iniciar la Semana Jurídica 2026 hablando de un derecho del cual poco se habla, del derecho a la ciencia. A mí me parece genial. Y además esto tiene que ser motivo de orgullo y replicarse en otras partes del país. Qué interesante sería que cuando se discuta algo, sean los científicos quienes se pronuncian. Seguramente ustedes han estado atentas y atentos a las noticias. De pronto alguien dice: como una medida de sanción a delincuentes sexuales seriales, se propone la castración química. ¿Qué opinan los expertos? Desde el punto de vista médico, jurídico, filosófico, ético, ¿qué opinan? Antes de pronunciarnos a favor o en contra, ¿qué queremos? Escuchar la opinión de un experto. Si la respuesta es sí, que la ciencia hable y lo fundamente. Si la respuesta es no, que igualmente argumente. Aquí no estoy diciendo ningún posicionamiento personal. Lo único que señala es que cualquier decisión
relevante para nuestra sociedad, tiene que escucharse a los expertos. La ciencia médica o ciencias de la salud en general, la filosofía, el derecho y los derechos humanos. Esos temas de debate se tienen que analizar justamente desde las ciencias y las humanidades. Cualquier postura que asumamos. ¿Se acuerdan cómo hace un par de años ya se analizaba si era presidente o presidenta? Bueno, la lingüística, la Real Academia de la Lengua Española, la Academia Mexicana de la Lengua, lleva muchísimo tiempo que resolvió eso. Y sí se permite decir presidenta. Sin embargo, de pronto se trae acá el tema de debate como si fuera nuevo. ¿Y por qué no escuchamos a los lingüistas? Si no estamos de acuerdo, se vale pronunciarnos, pero eventualmente primero nos enfocamos en qué dicen los expertos, las expertas, y luego asumimos cualquier posicionamiento personal. ¿De favor? Principios y ejes del derecho humano a la ciencia. La ciencia como bien común, la búsqueda del bienestar colectivo e individual, la responsabilidad social de las comunidades académicas, la pluralidad epistémica y la libertad de investigación, y la ética como eje rector del desarrollo social. La ética forma parte de la filosofía, pero la ética es lo que debe guiar toda decisión en materia de política pública. Toda decisión de gobierno, toda decisión en el ámbito legislativo tiene que estar apegado a la ética. Ahora, ¿qué es la ética? Se tiene que analizar desde la filosofía. Cada cosa, cuando uno lo ve al paso de los tiempos, se va modificando. ¿Se acuerdan cómo antes decían 30 de abril, Día del Niño, y después dijeron no, Día de las Niñas y los Niños o Día de la Niñez? Porque así como en 1948, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre era en masculino y era en singular. Y ese mismo año, pero el 10 de diciembre, se cambia a Declaración Universal de los Derechos Humanos, con neutralidad de género y en plural. Hablamos de masculinidades y de feminidades, en plural, diversas. ¿Y eso quién lo estableció? La ciencia. Entonces, si lo vamos viendo ahí, la solución de problemas teóricos, pero sobre todo prácticos. Si hablamos de contaminación ambiental, si hablamos de inseguridad pública, si hablamos de pobreza, ¿qué pueden aportar los grandes economistas de México y del mundo? Porque justamente no buscamos aislarnos del resto de los colegas, buscamos sumarnos con ellos. Por favor. 4 ejes. 1. Rectoría del Estado en materia de ciencia. 2. Inclusión de poblaciones históricamente excluidas. 3. Protección de la biodiversidad y el medio ambiente. Y 4. Superación de las élites intelectuales. La ciencia existe para favorecer a las poblaciones más desprotegidas. La ciencia no existe, como lo dije hace unos minutos, para inflar egos o para inflar currículos personales. Si la ciencia no soluciona problemas, no está logrando aportar justamente en aquello que más se le demanda. Y de ahí que justamente el derecho se vea también como una ciencia jurídica. La ciencia del ser y del deber ser. ¿Cómo contribuimos a fortalecer la efectividad, la eficacia y la eficiencia del derecho? ¿Y cómo logramos acompañar las políticas legislativas con políticas públicas? Como les dije, políticas públicas con participación ciudadana, no políticas de gobierno. Y políticas de Estado que sean transaccionales, para que nunca caigan en cuestiones partidistas. ¿Se oye bonito? Sí, pero es lo que tenemos que hacer. No se trata de un discurso ideal, se trata justamente de identificar cómo los países de mayor vanguardia en el mundo, de mayor crecimiento económico, donde se ha logrado mayor pacificación, sí escuchan
a sus expertas y a sus expertos. Bajo esta lógica, desafíos y horizontes del derecho a la ciencia en México. Primero, el INEGI ha desarrollado varias encuestas para analizar el nivel de percepción que tiene la población con respecto de esto. Y se ha dado cuenta que la mayor parte de la gente sí está interesada en aprender lo que están haciendo sus comunidades científicas. Pero como les he señalado, no estamos disociados, somos lo mismo, sufrimos los mismos problemas sociales. Aquí lo que es interesante es que si logramos empatar a los sectores sociales, los sectores productivos y empresariales, los académicos, las organizaciones civiles, los organismos internacionales y las universidades, tomaremos mejores decisiones en cualquier aspecto de la vida. México tiene problemas importantes. Ahora que viene el Mundial de Fútbol, se están diseñando diferentes estrategias para buscar la prevención ante un problema grave que va a llegar muy pronto, el incremento del turismo sexual. Con el Mundial de Fútbol van a llegar miles de turistas y se sabe que cuando hay esa migración temporal, en este caso por una actividad deportiva, se tiene que fortalecer principalmente en los centros turísticos, porque existe ese grave flagelo en nuestro país que es el turismo sexual. ¿Cómo prevenirlo, atenderlo, denunciarlo y erradicarlo oportunamente? Ese es un esfuerzo colectivo de las autoridades y la ciudadanía. Es decir, todos somos el mismo equipo. Por eso es importante ir tomando en cuenta cómo el INEGI advierte las áreas de oportunidad y de crecimiento en materia de ciencia y tecnología. ¿De acuerdo? La ciencia como herramienta de desarrollo humano e impacto social. 4 puntos. Mejora de condiciones de vida en ámbitos clave como salud, educación, alimentación y sostenibilidad. Reducción de desigualdades mediante el acceso equitativo al conocimiento y sus beneficios. Impulso a la innovación social, a la tecnología con enfoque ético y derechos humanos y contribución al enfoque de la cohesión social. Tenemos una oportunidad muy grande. ¿Cómo logramos para que México remonte el lugar que hoy ocupamos ante la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos? ¿Cómo nos fortalecemos simplemente en áreas como matemáticas y español? ¿Cómo hacemos un uso ético e inteligente de la inteligencia artificial? ¿Cómo hacemos para un fenómeno que ya se está presentando en todo el mundo, que es la enorme cantidad de despidos por el uso masivo de la robótica y de la inteligencia artificial? Es parte de una revolución tecnológica. Es el mayor avance de la humanidad, la revolución industrial, la Internet y hoy la inteligencia artificial. Ya es permanente. Pero ¿cómo podemos hacer un uso inteligente y ético de la inteligencia artificial? Ya no lo podemos negar. Ya es una realidad de todos los días. Pero ¿cómo lo podemos aprovechar de mejor manera en el sector productivo, empresarial, social, etcétera? Ese es justamente el reto. ¿Qué requerimos? Financiamiento científico estratégico, descentralización científica. Requerimos que en todas las regiones del país, en todos los estados, se fortalezca la participación y el impulso decidido en favor de la ciencia. Me encanta que año tras año salga la UNAM como una de las 100 mejores universidades del mundo. Es un orgullo nacional. Pero ¿qué pasa cuando nos dicen 2026 ganó la UNAM, 2025 ganó la UNAM, 2024 ganó la UNAM? Sí, pero hay miles de universidades en nuestro país, no solamente la UNAM. ¿Qué requerimos? La descentralización del presupuesto y la no concentración de los talentos humanos en una sola parte del país o en una sola región. Requerimos este crecimiento para toda la República Mexicana. En ese sentido, queremos ver cómo se logra el impulso, por ejemplo, de la Universidad Autónoma de Guerrero.
que se posicione mucho más de los logros que ya ha tenido. Existe el nearshoring y la innovación. Esto es, a partir de la relocalización de los procesos productivos mundiales. Y están viendo en qué parte de la República Mexicana o qué país se van a hacer las mejores inversiones y en cuál va a haber fugas. ¿Cómo hacemos que México sea un lugar atractivo para la inversión extranjera? ¿Cómo hacemos que Guerrero sea un lugar atractivo para la inversión nacional e internacional? Otros temas fundamentales: gestión de riesgos y cambio climático y la inteligencia artificial para el bienestar social. Se sabe que los países de mayor crecimiento, que han logrado más paz y más felicidad, son quienes asignan mayor presupuesto a través del Producto Interno Bruto destinado hacia la ciencia y la tecnología. Es justamente hacia lo que hemos de ir apostando: aumentar el presupuesto, pero al mismo tiempo vincular el impacto social de las universidades con las necesidades reales de la gente. Eso es lo que requerimos. Que hagamos esa investigación de campo, ese trabajo de campo y la resolución directa con las comunidades. No un libro más, sino que logremos apoyar una nueva política pública, un cambio legislativo, una capacitación eficiente de los servidores públicos, pero sobre todo trabajar de la mano con los indígenas, con los campesinos, con la niñez en situación de calle, con la población en condición de migración, etcétera. Ese trabajo directo es lo que más se nos exige, enmarcado en la Constitución, los tratados internacionales y el Plan Nacional de Desarrollo y, por consecuente, en los planes estatales de desarrollo.